Voy a comenzar en este video haciendo un sketch, un breve ejercicio, no es un paisaje sino solamente un ejercicio, para hablar sobre las capas superpuestas de húmedo sobre húmedo, porque bueno, toda la información que ustedes puedan recopilar al respecto siempre es importante, debido a que es la técnica, para mí es la base de un buen acuarelista, saber muy bien la gradación de húmedo sobre húmedo y cómo hacer capas superpuestas. Por eso aquí ven el pequeño boceto, después lo van a ver que es muy pequeño, pero bueno, aquí se los muestro porque este es un bocetito que preparé para el ejercicio que voy a realizar ahora. Entonces pueden ver cómo con un solo color se puede sugerir no solamente una gama tonal, es decir, de claros a muy oscuro, sino también una textura ambiental típico de los paisajes atmosféricos. Entonces, para este tipo de paisajes, la técnica de capas superpuestas, donde vamos colocando color desde que el papel está mojado, luego pasa a un estado de humedad y por supuesto, bueno, diferentes estados de humedad hasta que finalmente termina secándose muy bien. De todas formas, siempre tienen que estar conscientes de que el papel siempre está más mojado de lo que uno piensa, en realidad húmedo de lo que uno piensa. Entonces el color se sigue moviendo y sigue reaccionando a la humedad del papel constantemente, por eso les mencioné en otros videos que cuando ustedes tienen una textura o les gusta lo que ya tienen en este momento, lo que pueden hacer es utilizar el secador para poder detener el hecho de que la pintura siga reaccionando a la humedad. Pero de todas formas lo mejor siempre es dejar secar la pintura por sí misma, sola, sin utilizar el secador, por supuesto. Así que bueno, comenzamos entonces con el ejercicio. Estoy mojando muy bien esta hoja con un pincel muy suave. El pincel es del tipo que se usa en la pintura oriental, entonces apenas acaricia la hoja y además carga mucha cantidad de agua. En este tipo de lavados, primero, bueno, en este ejercicio en realidad, lo que voy a hacer es mojar muy bien el papel. Ven, ustedes lo pueden poner en horizontal, cerca de la luz, y se nota perfectamente que está muy brillante. Eso significa que tiene mucha cantidad de agua. Entonces, bueno, generalmente lo suelo dejar unos segundos para luego depositar el color. Pueden ver estas manchas de pintura muy espesa. Para este tipo de lavados donde hay mucha cantidad de agua en la hoja, lo ideal es que la pintura la mezclen con muy poquitita agua, quizás 50 y 50. Entonces la pintura tiene bastante cuerpo, pero tenemos que recordar que este es el primer lavado. Entonces, como es un lavado de fondo, tiene que quedar, no tiene que quedar tan oscuro. Y también, bueno, además de que, no sé si se nota en el video, pero trato de acariciar apenas el papel y el pincel redondo, que es ideal para dejar caer, como si dejáramos gotear el color sobre el papel. Entonces, no hago muchos movimientos de frotado sobre el papel. Y además de eso, pueden ver que este movimiento, tanto lateral como de arriba hacia abajo, hace que el color se pueda ir deslizando sobre el papel, que bueno, va creando sus propias formas, porque como la acuarela es muy impredecible, estos lavados todavía más. Entonces, bueno, aunque tengo una referencia de lo que quiero hacer con el pequeño boceto que preparé, de todas formas, sé que tengo que ir reaccionando a cómo el color se va moviendo. Pero bueno, de todas formas, es bueno tener una idea preliminar. Y con estos movimientos puedo lograr que el color incluso se vaya a lugares donde no estaba, o puedo dirigir el movimiento, el color, mejor dicho, hacia donde quiero que se sitúe. Y lo que más me interesaba es conservar el foco de luminosidad en el centro, que hasta el momento lo vamos logrando. Y también pudieron observar
que hice como un salpicado, porque eso es muy interesante también. El salpicado crea una textura ambiental que es muy interesante para cuando queremos realizar un paisaje de este tipo ambiental o atmosférico. Y ahora, bueno, con pintura y con igual de cuerpo, pero un poco más oscura, entonces voy depositando otra vez de la misma forma por medio de salpicados y de goteados, de depósito de color, no pasando el pincel, sino simplemente depositando el color. Entonces voy tratando de hacer las formas que me había propuesto antes. Y pueden ver que, bueno, en este caso la pintura, la humedad del papel, se comenzó a ir el brillo, entonces ahora sé que está muy húmeda, pero no tiene la carga de agua que tenía al principio. Entonces el color se va a mantener más en el lugar, aunque todavía va a seguir reaccionando y tiene movimiento. Entonces, cuando hago estos movimientos verticales o laterales también, voy ayudando a que la pintura se mueva todavía más de lo que lo haría si lo dejo en plano solamente. Entonces, con esto experimenten porque es muy divertido, se van a dar cuenta que se logran cosas espectaculares, incluso cuando utilizan más de un color. Aquí estoy utilizando un solo color porque quería solamente como un ejemplo, pero si usan más de un color, se van a ver cómo se forman terceros colores, mezclas, es muy interesante. Entonces, bueno, ahora estoy colocando una cuarta capa de color, una tercera en realidad de color, una cuarta en trabajo, pues la primera capa fue solo de agua. Entonces estoy colocando ahora el mismo color pero con más cantidad de rojo en este caso. Entonces eso me va a crear más profundidad para crear unos tonos más oscuros todavía. Entonces ustedes pueden ver que la primera capa me sirve como un fondo ambiental. La segunda es para situar las formas aproximadamente que quiero tener en esta obra, en este ejercicio. Y luego, entonces, voy estudiando lo que quiero lograr, y a donde quiero que haya más oscuridad todavía, o sea, más valores bajos para darle profundidad sobre todo, entonces agrego todavía otra capa de color superpuesta, pero en este caso la varié ligeramente a los rojos. Entonces esto sí, después lo van a ver cuando les muestre la pintura en vertical, y se van a dar cuenta cómo queda una ligera gradación tanto de color como de valor, pero es mínima porque es un ejercicio monocromo. Pero es muy lindo cuando lo hacen con verdes, por ejemplo, diferentes, y tienen el recaudo de colocar los más oscuros, que son verdes más profundos, para generar entonces una profundidad en los árboles, en la vegetación, en lo que sea que estén pintando. Y bueno, cuando hacen un salpicado, en este caso que quiero conservar este blanco del papel, fácilmente puedo eliminar los puntos que caigan donde no corresponde, porque lo puedo frotar ligeramente con un pincel muy limpio de cerda. Pero también tengan en cuenta que cuando hacen un salpicado y el color es muy espeso y ustedes acercan mucho el mechón al papel, entonces tiende a caer bastante en el mismo lugar y no se dispersa tanto. Tengan en cuenta eso. Después pueden mirar el video otra vez si quieren, para que vean que acerco mucho la cabeza del pincel al papel y luego doy los golpes. Entonces no se difuminan tanto este salpicado. Y ahora sí que sé que el papel ya casi está por secarse completamente, pero todavía conserva algo de humedad. Esto lo sé por experiencia, pero ustedes cuando practiquen mucho se van a dar cuenta también por el tiempo que pasan, por el papel que usan y por la cantidad de pintura que colocan también. Se van a empezar a dar cuenta si su papel está seco o no. Y entonces sí puedo empezar a agregar estas líneas
que algunas donde encuentren humedad se van a difuminar ligeramente, pero yo en este caso, con este boceto, no quiero que se difumine tanto, porque con estas líneas quiero sugerir unos troncos que hacen que todas estas manchas de color cobren forma y de repente se transforme como en un paisaje de árboles, con árboles. Entonces, también utilizo el mismo color con cuerpo, pero un pincel mucho más fino y casi la pintura está seca. Entonces ustedes pueden ver que vamos superponiendo capas y estudiando en qué momento del mojado del papel o de la humedad del papel puedo hacer determinados elementos o no. Porque si hubiera realizado estas líneas que simulan ser los troncos, antes se hubieran difuminado completamente y no hubieran quedado su forma marcada. Y tampoco dejo secar mucho el papel porque tampoco quiero que queden líneas tan rectas perfectamente perfiladas. Luego, bueno, puedo ir estudiando lo que me quedó y entonces lo puedo comenzar a intervenir con todas las técnicas que yo desee. En este caso, por medio del papel y ligeras presiones, estoy retirando un poco de color para crear un poco más de textura y también para crear un poquito más de claridad desde el foco de luz que está en el centro. Entonces, luego de colocar las capas, de tener el color depositado y de generar como un paisaje ambiental, algo atmosférico, porque en un paisaje ambiental está todo como difuminado, difuso, pero yo quiero construir el paisaje con las formas. Entonces ya ven que no se puede colocar todo de una cuando el papel está muy mojado, que dicho sea de paso, un papel mojado siempre tiene mucho brillo. Cuando va pasando de mojado a húmedo, ustedes pueden ligeramente presionar con el dedo y se van a dar cuenta que queda como una formita muy clara pero blanca porque se levanta un poco el color. Entonces ahí ustedes saben que es el momento de aplicar el color con cuerpo y que se va a mantener mucho más en el lugar. Bueno, entonces también cuando el papel está próximo a secarse, entonces es el momento de hacer los esgrafiados para que me queden líneas blancas y así puedo generar un contraste, tener negativo y positivo de las líneas que marcan que marqué como los troncos, porque puedo hacer un esgrafiado y entonces se pueden ver a través de como esta masa que serían hojas, puedo llegar a divisar también la parte de los troncos y algunas ramas. Eso es divertido, lo pueden hacer también. Siempre cuiden de que tanto los troncos como las ramas parezcan que no se sabe dónde comienzan y que desaparecen en el extremo también. Así que bueno, aquí tienen para comparar entonces el pequeño boceto que sirvió para este estudio. Pueden ver que la idea es la misma, pero lo que resultó no, porque esto de capas superpuestas sobre húmedo es muy impredecible, pero eso también es lo divertido y es lo que lo hace muy interesante. Así que tengan en cuenta entonces esto de las capas superpuestas, de practicar mucho, porque de esa forma van a poder lograr diferentes paisajes, diferentes cosas en el paisaje. Depende la humedad entonces del papel, el grado de humedad en el momento que están, es lo que van a lograr. Y recuerden también tener siempre la pintura preparada al comenzar la obra para que puedan trabajar rápidamente y también, por ejemplo, para ir reaccionando, porque la pintura nos va hablando, la acuarela va trabajando por ella misma en este caso, entonces nosotros tenemos que acompañar lo que hace, mejorarlo y también, bueno, después podemos estudiarlo y fijarnos si podemos intervenir con otras técnicas.
Por ejemplo, para los troncos, cuando la pintura todavía tiene algo de humedad, quedarían muy interesantes utilizar el mismo color que usé para estos lavados con cuerpo, pero en lápiz acuarelable. Entonces hacen las líneas muy finas y con lápiz acuarelables que también sean colores más opacos, pueden hacer pequeñas ramitas entre todas estas manchas con cuerpo. Así que bueno, al final del video les voy a dejar los detalles para que miren qué interesante lo poco que trabajé, pero la acuarela, todas las cosas magníficas, las texturas que realiza por sí misma. Y aquí tienen entonces el estudio. Entonces, bueno, pueden fijarse cómo las manchas más claras y que se difuminaron más sobre el papel porque fueron las primeras que coloqué, quedan como en el fondo, como si en el fondo hubiera más cantidad de vegetación, de árboles. Y luego, bueno, a medida que se fue secando el papel, los lavados que continuaron después, algunos se difuminaron, pero la tercera capa permaneció en el lugar, aunque no mantuvo los bordes, no generó bordes nítidos, duros, porque precisamente la característica de este tipo de paisajes es que todo es evanescente. Entonces, por eso quería mostrarles esta técnica. Y después, bueno, tengan en cuenta también que cuando hacen las líneas de los troncos o de otros elementos que ustedes repitan en la última etapa, tienen que tener también, notar que tienen que hacer también con diferentes valores. Es decir, no todas las líneas tienen que estar con la misma oscuridad. Por eso algunas las pueden difuminar, algunas colocar directamente más claras y luego otras con más cuerpo. Y lo mismo los salpicados, porque pueden ver que hay salpicados más difuminados, que son los primeros, y luego como seguí salpicando en capas, entonces también la textura del salpicado, que es una textura también ambiental, tiene como una gradación que me genera distancia. Y así, bueno, lo más interesante es que miren un paisaje. Por ejemplo, esta técnica es ideal para hacer los paisajes en la niebla. Entonces, ustedes estudian un paisaje, elijan un foco de interés donde van a poner algo especial y bueno, luego van construyendo por capas superpuestas, jugando con la humedad del papel. Y al final de todo, los detalles los pueden dejar para el final porque, bueno, pueden esgrafiar, pueden hacer raspados, pueden utilizar el cúter, el elemento cortante, para levantar más blancos todavía. Y también pueden utilizar un pincel de cerda y volver a dibujar algo que se les haya desdibujado mucho o recuperar blancos. Por ejemplo, donde estaría a la izquierda la parte de los árboles, entre los troncos, levanté ligeramente color con pincel de cerda. Me parece que eso no se vio en el video. Y entonces, por medio de hacer ese lifting, ese levantado de color, vuelvo a redibujar zonas que desee. Así que experimenten con diferentes colores, pero gamas limitadas para este tipo de ejercicios, porque, por ejemplo, los paisajes en la niebla se ven todos los colores, pero muy agrisados y la diferencia entre uno y otros es mínima de matiz, no de tono. Tono sí hay, suele haber, pero también es una gama tonal limitada. Así que lo más importante es la preparación en este caso, planear la pintura y saber que tienen todo preparado, que tienen todo a mano y están listos para reaccionar y trabajar con lo que la acuarela les quiera ofrecer. Bueno, y ahora vamos a hacer este otro ejercicio rápido
de un paisaje con un lavado graduado multicolor, como tipo el que ven aquí de Caspar Friedrich, que es un paisajista romántico alemán. Pueden ver ese cielo como si tuviera bandas de colores, franjas de color. Es ideal esta técnica para hacer el sol en el ocaso del atardecer, cuando presenta esa franja tan oscura en el horizonte, por ejemplo, pero igual lo que voy a hacer es al revés, porque quiero un paisaje tipo ambiental, entonces quiero que tenga movimiento. Va a ser entonces un lavado graduado, multicolor, pero con movimiento. Y bueno, lo que tengo que hacer nuevamente entonces es trabajar en plano, porque los lavados graduados quedan mucho mejor. Por ejemplo, si trabajan rápidamente, hacen las franjas de color y lo mantienen en plano. En este caso también estoy trabajando con el soporte plano, pero con la diferencia de que lo voy a mover lateral y verticalmente para lograr que el cielo tenga movimiento, pero a la vez los colores se vayan mezclando sutilmente y generando estas franjas ambientales y atmosféricas de diferentes colores que son tan lindas, tan interesantes para los cielos. Así que, bueno, nuevamente mojé muy bien mi hoja, que ahora voy a volver a repasarla nuevamente, pero bueno, le había puesto una primera capa de humedad y también con un pincel que no lastime la hoja. En este caso de los lavados graduados multicolor, tienen que tener cuidado de trabajar de una forma muy suave, rápida y como acariciando el papel. Es muy útil también el papel de grano fino, no el que es muy rugoso. Lo mismo que en el lavado anterior, el color tiene que tener bastante cuerpo y tenemos que trabajar muy rápido, entonces tengan a mano los colores aproximadamente preparados y también los pinceles que van a utilizar, que sean los más blandos y suaves que tengan, y pueden tener uno para cada color para comenzar muy rápido. Entonces, bueno, hago estas bandas de color, lo decidí, ya había pensado, incluso había hecho un pequeño sketch para este estudio también. Entonces sé los colores que voy a colocar, en el orden que los quiero colocar, entonces puedo trabajar lo más rápido posible. Y como va a tener movimiento, entonces lo que hago es, porque si lo dejara plano, se generarían las bandas, así como ven en el paisaje de Friedrich. Pero como quiero que tenga movimiento, entonces es como si lo fuera girando constantemente, tanto vertical como horizontalmente. Y eso hace que el color vaya cambiando, se va moviendo de lugar, se van mezclando también los colores unos con otros. Y luego que veo que va dejando de tener movimiento, lo puedo colocar otra vez plano. Además de eso, puedo hacer otras intervenciones sobre este cielo. Si fuera un lavado completamente que quiero que quede completamente liso, no, simplemente lo tendría que dejar en plano, ver que se seque, porque a veces tiene como pequeñas imperfecciones, manchas, y se nota la unión de las líneas, por ejemplo, pero tienen que darle una oportunidad, porque cuando se seca completamente, a veces todo eso desaparece como por arte de magia y queda el lavado perfectamente ambiental y sutilmente se notan los diferentes colores que colocamos. Y además, bueno, yo estoy utilizando estos colores que son los típicos, pero ustedes usen diferentes mezclas de colores, diferentes gamas de colores elijan, y entonces se van a dar cuenta de los resultados espectaculares que pueden conseguir con esta gradación de color, porque una vez que se seca queda muy sutil, porque en este caso, bueno, tiene cuerpo la pintura, pero no tanto como el ejercicio anterior que hicimos, que les decía que como el papel al principio tiene tanta humedad, tiene que tener cuerpo la pintura para ir haciendo las formas, pero en este caso no, porque estoy haciendo un fondo atmosférico, graduado,
y multicolor. Pero todo tiene que ser muy sutil porque después se tiene que integrar al paisaje que quiera realizar. Entonces, bueno, pueden ver cómo el movimiento me generó como una forma de cúpula y no de franjas, porque eso también lo pueden dominar ustedes por medio de los movimientos que van realizando, porque también simplemente lo pueden mover lateralmente y no girarlo completamente como lo hice en este caso. Así que todavía no está seco del todo este lavado, pero ya estoy incluyendo algunas partes más de color, del mismo color, de la misma mezcla, del color oscuro azul, porque quiero hacer, tomando como referencia el trabajo de Friedrich, voy a trabajar con algunos elementos como agua y unas franjas de tierra que aparecen desde los costados. Algo muy simple porque es un pequeño estudio, pero bueno, para no dejar el lavado solamente de esta forma. Entonces está casi seco el papel, pero no del todo. Por eso es genial que pueda colocar esta parte de color, esta franja de tierra, porque no va a quedar con los bordes completamente marcados, en el sentido de los bordes duros, pero sí se marca perfectamente la formita que quiero hacer. Entonces, bueno, como ven, todo se trata de saber en qué momento de la humedad del papel coloco el color según lo que yo quiera lograr. Y todo eso lo aprenden únicamente con la experiencia, porque lamentablemente no les puedo decir pueden esperar 10 segundos para tal cosa, 5 para tal otra, porque todo depende de la cantidad de agua que utilizamos, por supuesto, y no es medible en este caso. Y también, bueno, de las pinturas. Además de eso, bueno, hay ciertos colores que son más renuentes a moverse también, aunque el papel esté muy mojado. Eso también lo van a saber con la experiencia, con la práctica. Especialmente los colores opacos se mueven poco, aunque el papel esté muy mojado. Entonces, también tienen que prestar atención en eso. Y una vez que tienen el lavado ambiental, una vez que se seque más, va a quedar muchísimo más etéreo, más claro. Inclusive, bueno, estas franjas que estoy haciendo ahora también, porque recuerden que el color cuando se seca pierde intensidad y se aclara bastante, pero simplemente quiero hacer una pequeña indicación para que ustedes vean cómo vamos trabajando de húmedo sobre húmedo para hacer las franjas de color, y luego de acuerdo a la humedad que tengo, aprovecho para hacer diferentes formas, porque por ejemplo las pinceladas que coloqué donde iría el agua, las coloqué rápidamente y pueden ver que se difuminó en la línea de horizonte, que es fantástico por si quiero colocar del lado derecho algún otro elemento. Ahora sé que la línea de agua está difuminada. Pero bueno, en el caso del agua, y sobre todo cuando es muy tranquila, en el horizonte se ve una línea casi perfecta siempre. Entonces sé que al final, cuando esté todo perfectamente seco, voy a tener que colocar la cinta de papel si quiero, y si no, bueno, a pulso tengo que construir otra vez la línea de horizonte. Pero supongamos que hubiera hecho un campo de tierra, de vegetación, estaría perfecto que se me difumine la línea de horizonte y luego iría haciendo vegetación con más detalle hacia el primer plano, por ejemplo. Así que bueno, hago esta pequeña formita, que puede ser una ruina. En realidad tendría que haber mirado una foto, pero bueno, voy a hacer una forma aproximada y luego la voy a corregir con algún modelo que encuentre. Entonces ven qué importante que es la planificación, porque ahora que se me ocurrió hacer esto, tendría que tener un modelo a mano para poder mirar mejor
si quiero hacer una ruina, un castillo, la casa de Cumbres Borrascosas, por ejemplo. Pero bueno, es muy interesante todo esto, porque una vez que tienen el lavado, inclusive después pueden pensar qué es lo que van a trabajar sobre ese lavado, qué les sugiere, inclusive a veces con diferentes colores, diferentes combinaciones de colores, elijo de a tres, siempre uno muy oscuro y otros dos que sean una linda combinación. Voy preparando hojas con diferentes lavados, porque una vez que el lavado está perfectamente seco, colocando nuevamente agua con una pinceleta o un pincel muy simplemente acariciando la hoja, puedo volver a hacer húmedo sobre húmedo. Puedo volver a hacer lavados ambientales nuevamente. O puedo trabajar en seco, en húmedo sobre seco, con veladuras transparentes, ir construyendo lo que quiera sobre estos lavados con veladuras. Y ahora, bueno, quiero hacer de este lado de la derecha otra franja de tierra para equilibrar un poco la composición, que sea casi transparente. También quiero, para que tenga un poquito más de peso, que tenga un color un poco más rojizo y que sea un poco más clara, por supuesto, porque parecería que está un poquito más lejos. Pero rápidamente entonces voy a incluir un poquito más de color abajo de esta franja, de esta línea roja que hice, que refleja el rosado del cielo, para crear un poco de textura y que se parezca un poquito más a lo que hice en el primer término. Pero no me preocupo mucho porque es un pequeño estudio. Ven que van colocando color. En realidad es el mismo color. Son las mismas mezclas lo que estoy utilizando del azul y el rosa permanente. Pero quería indicarles simplemente cómo con tan pocos elementos pueden construir paisajes, porque la finalidad en este caso es que practiquen el lavado graduado ambiental con diferentes colores y diferentes formas también, porque este tipo de lavado graduado también lo podrían hacer en círculo perfectamente, o en franjas verticales también, ¿por qué no? Si practican la pintura abstracta, por ejemplo, les sirve muy bien también como fondos para colocar luego formas cuando comienza a secarse o cuando está completamente seco. Y bueno, después voy a colocar algunas manchas más de este color oscuro en forma de franjas de línea para marcar sutilmente el movimiento del agua, quizás, o diferentes profundidades del agua. Y sé que una vez que se seque perfectamente, entonces voy a poder primero redibujar lo que quería hacer como esta forma de castillo o de ruina. Y también puedo levantar color. Pueden ver que, por ejemplo, en la unión marqué un brillo entre la unión de la tierra y el agua, un brillo de lo que sería el agua llegando a la ribera, a los bordes. Lo hice con el elemento de filo, con el cúter, y lo mismo después voy a sugerir, pero de forma mucho más tenue, en el horizonte, en la otra franja de tierra que está más lejos. Pero observen cómo a medida que se va secando todavía más, cada vez se va haciendo más imperceptible el lavado y se va a aclarar todavía más, porque todavía está húmedo, aunque parezca seco. Es algo que tienen que practicar. Por ejemplo, pueden hacer muy buenas combinaciones utilizando tierras y el azul talo, y también, bueno, un color siena o amarillo como utilicé aquí recién. Se crean muy lindas combinaciones también para los paisajes.
Entonces, bueno, aquí pueden ver entonces cómo lo dejé terminado. Entonces trabajé un poco más en las formitas de esa construcción que puede ser una ruina. También pueden ver cómo volví a redibujar la línea del horizonte simplemente con un pincel, y además hice los brillos en la parte derecha, en la otra parte de esa otra parte que también simula ser tierra que está en la distancia. E inclusive, a pesar que hice una pequeña línea con el pincel para marcar bien la línea del horizonte, pero por debajo de esa pequeña línea se puede ver la claridad, se puede ver el color rosado que se mezcla imperceptiblemente con el azul, y ahí pueden ver bien cómo se mezclan estos lavados graduados que generan una textura, una forma ambiental, una sensación, una atmósfera que no se puede lograr con otros tipos de lavados. Entonces, por eso estas capas graduales que vimos en el primer ejercicio y aquí estos lavados multicolor nos pueden ayudar muchísimo para hacer todo tipo de efectos, como por ejemplo la puesta de sol. Y lo que sí, bueno, les vuelvo a hacer hincapié en que tienen que trabajar rápido. Es necesario haber mezclado todos los colores anteriormente o tenerlos a mano para mezclar y aplicar los colores en franjas uniformes o también aleatorias, como hice en este caso, con movimiento, dependiendo del efecto que quieran lograr. Y también no tienen que volver a intentar trabajar en la pintura antes de que se haya secado completamente. Eso sí es muy importante, porque si un lavado de este tipo les sale mal, que les queda por ejemplo líneas muy marcadas entre color y color, una vez que se seca perfectamente el papel, ustedes pueden volver a humedecer todo otra vez con agua y pueden volver a hacer un lavado superpuesto para tratar de corregir lo que les haya sucedido. Pero bueno, tienen que darse cuenta que va a ser mucho más oscuro porque van a estar superponiendo más cantidad de color. Así que bueno, ahora les dejo unos detalles para que vean cómo con tan poco trabajo, como les mencionaba antes, se generan tantas texturas, porque el agua trabaja por sí misma con el color, la acuarela trabaja sola para conseguir efectos maravillosos, y eso también es lo que nos gusta a los acuarelistas del trabajo del agua, que todo cobra forma como si fuera que las formas emergen del papel muchas veces. Y entonces tengan en cuenta todas las técnicas que pueden utilizar, porque durante los lavados, bueno, tienen que trabajar muy rápido y decidir de antemano cuáles son las técnicas, si van a aplicar color con el pincel, si van a hacer salpicados. Pero una vez que tienen el boceto terminado, la obra terminada, ahí sí están libres para aplicar encima todas las técnicas que quieran. Aquí pueden ver perfectamente el esgrafiado que les decía, y acá también. Estas formas las hice enteras en oscuridad, por ejemplo. Este es otro ejemplo. Cómo se puede combinar pincel seco, que pueden ver sobre la extensión que sería de agua, y también las formitas las hice como cubos completamente oscuras, y luego esgrafié algunas formas y levanté con el pincel duro con agua solamente para generar todas estas formas. Y también aquí tienen un ejemplo de lavados con franjas de color, de la misma forma que hice antes el ejercicio, pero sin mover lateralmente ni tampoco verticalmente el color, para que no se generen el cambio de formas, se mantienen perfectamente las franjas horizontales de color. Y bueno, en realidad cuando hacen las franjas de color sí pueden moverlo verticalmente, porque eso también ayuda a que se mezcle, que se vayan mezclando sutilmente y no se formen las líneas de color, pero muy poquito, no tanto como el caso anterior que realicé el ejercicio. Y bueno, pueden ver también que hay en las formas
de estas casitas también hay levantado de color con el pincel de cerda, como les mencionaba antes, pero también hay esgrafiado con elementos cortantes para hacer líneas muy finas. Pueden utilizar un elemento cortante con una regla, por ejemplo, para el borde de uno de los techos, el que está más a la derecha, utilicé una regla y un elemento de filo. Entonces pueden hacer líneas perfectas. Y luego con el pincel de cerda, por ejemplo, algunas que están mucho más claras, las líneas, una del centro, por ejemplo, lo hice con pincel y parece que esa casita estuviera mucho más atrás porque las líneas están mucho más tenues. Esas son cosas que, bueno, con las técnicas van experimentando y se van dando cuenta. Y luego las pinceladas que están sobre la extensión de agua terminan en pincel seco para sugerir los típicos brillos y claridades que hay sobre las aguas tranquilas también. Y bueno, aquí tienen un par de detalles más para que puedan observar entonces. Por ejemplo, aquí tienen el boceto inicial. Pueden ver cómo también hay una capa de seco completamente sobre húmedo. Esta capa, por ejemplo, seguramente el papel estaba completamente seco y esta otra transparente, miren qué interesante, la de la derecha. En realidad son todas técnicas del oficio que van descubriendo a medida que practican, así que háganlo porque valen la pena aprender todas estas técnicas maravillosas que nos van a ayudar a ser cada día mejores artistas.